La conductora de televisión Inés Gómez Montt, el delito que se le imputa es el de defraudación fiscal, mismo que rebasa los 3.5 millones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Ahora también revela una compleja red de evasión fiscal que salpica. Hace apenas unas horas salió a la luz la detención en Miami de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la reconocida conductora Inés Gómez Montt. Un empresario mexicano que, pese a las acusaciones por el presunto desvío de más de 3.000 millones de pesos del erario, terminó arrestado por un asunto migratorio en Estados Unidos. ¿Cómo se explica que un caso tan grande de corrupción acabe reducido a una simple irregularidad migratoria, mientras su esposa, rostro emblemático del glamour y la televisión mexicana, continúa desaparecida desde hace más de 3 años? Lo ocurrido no es un guión de serie, sino un reflejo descarnado del poder y la impunidad. Un retrato de cómo se construyen fortunas millonarias con dinero público, se compran silencios y se esconden responsabilidades detrás de una imagen impecable. Álvarez Puga, abogado y empresario, llegó a tener oficinas en más de 40 ciudades del país y una red de contactos que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. Su arresto fue registrado en los archivos del ICE con un encabezado casi banal: detenido ciudadano mexicano por violación migratoria. Pero detrás de esa frase inocente hay una historia mucho más compleja. No lo detuvieron por un simple error de visa, sino poco después de que Omar García Harfuch recibiera un informe reservado de la FGR. Una coincidencia demasiado oportuna. El empresario llevaba años residiendo en Florida, había entrado legalmente, viajado a las Bahamas y regresado en barco para solicitar asilo político, alegando persecución por sus ideales conservadores. Una estrategia elaborada para encubrir una vida de excesos, contratos millonarios y empresas fantasma. Pero esta vez el libreto no funcionó, ni las autoridades ni la jueza federal compraron su versión. El 24 de septiembre, fue trasladado discretamente al centro de procesamiento de Chrome North, a las afueras de Miami. Oficialmente, un caso migratorio. Extraoficialmente, una ficha clave en una investigación mucho más profunda que podría sacudir los cimientos del poder. Y ahora la pregunta que corre como un eco entre los pasillos judiciales y los despachos de inteligencia es inevitable: ¿realmente fue arrestado por un simple error migratorio? ¿O Harfuch ya activó en silencio una solicitud de extradición como parte de una nueva ofensiva contra la corrupción? Porque los documentos existen, la ficha roja de Interpol sigue vigente, las órdenes de aprehensión continúan abiertas. Se dio a conocer hace unos instantes la detención en Miami de Víctor Manuel Álvarez Puga. Es el esposo de la conductora Inés Gómez Montt, empresario mexicano. Más de ser en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar. ¿No se han fijado? Todos. Quisiera también... Bueno, pero ya los fundió, ya lo hizo la cara. Me encanta el énfasis en Inés Gómez Montt también se reportó con nosotros. Es que todo va a violetar. Claro. A ver, es que... Y lo que la Unidad de Inteligencia Financiera descubrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no fue un caso menor, sino uno de los entramados más escandalosos de la historia reciente de México. Se trataba de contratos simulados, empresas fantasma y miles de millones de pesos desviados desde dependencias federales hacia cuentas privadas, en un circuito donde el dinero público fluía con la naturalidad del vino en las cenas del poder. Una red tejida con complicidades, silencios y pactos en las alturas. Y mientras tanto, la gran incógnita persiste: ¿dónde está Inés Gómez Montt? Más de 1000 días han pasado sin una sola pista concreta. Las versiones se contradicen: que está en Dubái, que en las Bahamas, que en Italia o escondida en alguna propiedad del sur de México. Pero ahora que su esposo está bajo custodia, su prolongado silencio comienza a oler a protección, a pacto, a secreto de Estado. Lo que se está gestando dentro de la Fiscalía General de la República podría ser la operación más grande contra el lavado de dinero desde la estafa maestra. Harfuch ya lo entendió, ya tiene los nombres y los movimientos, y cuando su maquinaria comienza a girar, las estructuras tiemblan. Durante años, el nombre Víctor Manuel Álvarez Puga apenas aparecía en los medios. Nunca buscó reflectores ni escándalos, pero tras bambalinas era uno de los hombres más influyentes del país. Un ingeniero del dinero, capaz de desaparecer fortunas con precisión quirúrgica. Con su hermano Alejandro, creó Álvarez Puga y Asociados, un despacho que mezclaba derecho y contabilidad con la promesa de proteger patrimonios y multiplicar recursos. En apariencia, un éxito empresarial; en la práctica, un laberinto de operaciones opacas que hoy empieza a desmoronarse. Detrás de las apariencias elegantes y los discursos pulidos, se escondía una realidad muy distinta, una red financiera perfectamente calculada.
Una maquinaria que operaba con precisión quirúrgica para mover dinero público disfrazado de legalidad. Bajo la fachada de una firma respetable, Álvarez Puga y Asociados construyó un entramado de empresas fantasma que servían para simular contratos, inflar facturas, triangular millones y hacerlos aparecer como pagos legítimos a proveedores que nunca existieron. Durante más de una década, su despacho creció como una sombra silenciosa, expandiéndose hasta 45 ciudades del país. Detrás de cada oficina había un flujo constante de dinero y poder. Entre los nombres que más se repiten en los registros confidenciales del caso figuran Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, y Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, señalado por contratos millonarios con una empresa de espionaje vinculada directamente a la red de Álvarez Puga. Mientras tanto, Víctor Manuel Álvarez Puga construía una vida de perfección aparente, residencias en zonas exclusivas, vacaciones privadas en el Caribe, autos de lujo y un matrimonio mediático con Inés Gómez Montt, una de las presentadoras más queridas y glamorosas de la televisión mexicana. A los ojos del público eran el retrato de la felicidad, pero detrás del brillo había una maquinaria de corrupción monumental, capaz de desviar más de 3,000 millones de pesos del presupuesto federal. Cuando en 2019 la Fiscalía General de la República empezó a unir las piezas, los nombres de Víctor e Inés aparecieron en la cima de la lista. Las investigaciones revelaron una estructura compleja de empresas sin empleados, sin oficinas, sin operaciones reales, solo papeles, transferencias y facturas que conducían a un mismo destino. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Domicilio las nuevas colecciones. Adquirieron un departamento en una prestigiosa zona de Nueva York y se compraron la mansión en Miami Beach de Cher. Oigan, ¿recuerdan que Inés Gómez Montt y su marido están fuera del país, están desaparecidos? Ya volvieron. No. En septiembre de 2021, la FGR emitió órdenes de aprehensión por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal. Pocos días después, la pareja desapareció del mapa, iniciando una fuga internacional que se prolongó por años. Hoy, con la detención de Víctor en Estados Unidos, el tablero cambia por completo. No se trata ya de un prófugo, sino de una pieza estratégica en manos de las autoridades. Y si decide hablar, si menciona los nombres, los contratos y los beneficiarios que formaron parte de su red, el escándalo podría sacudir los cimientos del poder político y económico del sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo que está por venir no será una simple nota judicial, será una tormenta. Porque Víctor Manuel Álvarez Puga no era un delincuente cualquiera. Era el contador oculto de los poderosos, el hombre que sabía exactamente dónde se escondía cada peso y quién lo autorizó. Hoy, está tras las rejas. Y la gran incógnita es si romperá el silencio, o si alguien lo hará callar antes de que hable. Antes de la caída, antes de la fuga y del escándalo, Inés Gómez Montt y Álvarez Puga representaban la cima del éxito. Ella, una de las presentadoras más queridas de la televisión, él, el abogado prodigio que había construido una fortuna sin levantar sospechas. Juntos eran la pareja perfecta, mansiones en Miami, relojes de lujo, jets privados, yates y bodas de ensueño. Eran el reflejo del México aspiracional, el rostro amable del dinero y la fama. Hasta que la verdad empezó a filtrarse. En septiembre de 2021, la bomba estalló. La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión contra ambos por delincuencia organizada, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado por más de 3,000 millones de pesos. No se trataba de simples irregularidades, ese dinero provenía de contratos públicos, licitaciones federales y fondos destinados a salud, educación y seguridad. Recursos que debieron servir al pueblo mexicano terminaron escondidos en cuentas offshore, propiedades en paraísos fiscales y empresas fantasma. El sueño comenzó a derrumbarse. Los medios no daban crédito. ¿Cómo una pareja tan mediática podía estar ligada a una red tan sofisticada de corrupción? En cuestión de días, Interpol emitió una ficha roja internacional. Más de 200 países fueron alertados. A partir de entonces, Inés y Víctor dejaron de ser celebridades y se convirtieron en prófugos globales. El silencio que siguió fue tan calculado como inquietante. Inés rompió el silencio solo una vez, con un comunicado en Instagram donde alegó persecución, miedo e inocencia. Prometió que aclararía todo por la vía legal, pero días después borró sus redes y desapareció. Nunca más volvió a mostrarse públicamente. Desde entonces, lo único que quedan son rumores, que está en Dubái, según el periodista Javier Seriani, que vive entre las Bahamas, Italia o Chiapas.
que incluso hubo llamadas interceptadas en las que invitaba a amigas a verse en el desierto. Pero nunca una prueba, nunca una foto, nunca una confirmación oficial. La Unidad de Inteligencia Financiera desmenuzaba archivos y transferencias, mientras la Fiscalía General de la República analizaba uno a uno los contratos firmados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cada documento confirmaba lo mismo: Inés y Víctor no actuaron solos. Detrás de ellos existía una estructura perfectamente engrasada, una red con apoyo político, diseñada para operar desde dentro del sistema. Y ahora que Víctor Álvarez Puga ha sido detenido en Miami, la pregunta ya no es dónde se oculta Inés, sino quién más sigue libre y cuánto falta para que caiga. Si Víctor decide hablar, los nombres que salgan podrían sacudir los cimientos del viejo régimen. Y Arfuch, dicen, ya está tomando nota. Su arresto fue más que una coincidencia. Víctor había regresado a Estados Unidos tras un viaje a las Bahamas. Entró discretamente en barco, sin sospechar que ya lo estaban esperando. Su nombre aparecía no solo en los registros del ICE, sino también en una alerta activa de Interpol. Y lo más delicado figuraba en un informe clasificado de Arfuch marcado como prioridad máxima. Cuando cruzó el punto migratorio, 2 agentes se acercaron sin armas ni violencia. Le pidieron su pasaporte. Él sonrió, como si supiera que el juego había terminado. Intentó justificarse, dijo estar solicitando asilo político, aseguró temer por su vida y alegó persecución desde México. Pero el oficial fue tajante: señor Álvarez Puga, queda detenido por ingreso irregular. Tendrá una audiencia migratoria. En ese instante su expresión cambió. No por el arresto en sí, sino por lo que aún desconocía: aquella supuesta detención migratoria era solo una jugada más dentro de un tablero internacional. La carpeta del agente no solo contenía papeles del ICE, sino también una ficha roja de Interpol y una solicitud oficial de información enviada por la FGR, firmada directamente por la oficina de Omar García Arfuch. Su traslado fue sigiloso, sin prensa, sin cámaras, sin filtraciones. Lo internaron en el Centro de Detención Migratoria de Crom North, y desde entonces no ha vuelto a ver la luz del exterior. Conductora de televisión Inés Gómez Montt, ¿qué cree? Reapareció en los juzgados. Esto fue el pasado 15 de marzo para una primera audiencia. Ahora sí le va a hablar a mi abogado, van a ver. Mientras tanto, en México, el cielo político empieza a nublarse. Los noticieros aún guardan silencio, pero en los pasillos de la Fiscalía ya se habla de una inminente solicitud de extradición. Porque lo que comenzó como un caso migratorio es, en realidad, el preludio de algo mucho más grande. Y la pregunta que hoy atormenta los escritorios del gobierno mexicano es una sola: ¿hasta dónde está dispuesto a hablar Víctor Álvarez Puga para evitar ser extraditado? Porque si decide romper el silencio, los nombres que salgan podrían incendiar el tablero político. Arfuch ya los tiene en la mira y, según fuentes cercanas, los primeros expedientes están listos para abrirse. Imagina el escenario: un contrato público millonario, un servicio de seguridad urgente, un funcionario que firma sin revisar y una empresa sin oficinas, sin empleados, sin infraestructura. Ahora multiplica esa escena más de 500 veces. Esa fue la fórmula que dio origen al imperio Álvarez Puga. La Fiscalía General de la República, FGR, detalla que la red funcionaba con una mecánica tan simple como efectiva: crear empresas fantasma para simular servicios al Estado. Compañías con nombres genéricos, direcciones falsas y giros inventados, cuyo único propósito era recibir dinero público, transferirlo entre cuentas y hacerlo desaparecer. Los contratos provenían de dependencias estatales y federales, especialmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en áreas sensibles como seguridad, inteligencia y tecnología, donde bastaba con alegar urgencia nacional para evitar licitaciones públicas. Uno de los casos más reveladores fue el del gobierno de Michoacán, bajo Silvano Aureoles, donde se pagaron más de $130 millones por el supuesto arrendamiento de un sistema de espionaje. Un sistema que jamás existió. La empresa beneficiaria, según las investigaciones, estaba directamente vinculada a Víctor Álvarez Puga. El patrón se repitió en Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México: contratos simulados, empresas de papel, facturas falsas y transferencias trianguladas a cuentas offshore. La Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 2.900 movimientos con el mismo esquema, por un monto total que supera los 3.000 millones de pesos. Pero el verdadero poder de la red no residía en el dinero, sino en su blindaje legal.
El despacho Álvarez Puga y Asociados ofrecía soluciones fiscales integrales, creación de empresas fachada con documentos auténticos, simulación de nóminas para justificar gastos, facturación masiva sin operaciones reales y declaraciones fiscales manipuladas al detalle. Todo sostenido por una cadena de notarios, contadores, prestanombres y funcionarios corruptos que mantenían el mecanismo funcionando con precisión quirúrgica. Y ahora, con Víctor Álvarez Puga detenido, el castillo de naipes del poder comienza a desmoronarse. Los fiscales han empezado a cruzar nombres, contratos y transferencias, y lo que emerge es un entramado mucho más grande de lo imaginado. Al menos 8 exfuncionarios de alto nivel estarían implicados. Harfuch ya tiene los expedientes sobre su escritorio y la instrucción ha sido contundente: vamos por toda la red. No habrá excepciones. Lo que viene no es solo una extradición, es una depuración interna del sistema, una tormenta que amenaza con arrasar a quienes creyeron que jamás serían alcanzados. La duda ya no es si caerán más nombres, sino cuántos siguen hoy en funciones, administrando un país donde los 3.000 millones desviados aún no aparecen. Cuando Álvarez Puga fue arrestado, su primera reacción no fue llamar a su abogado, ni contactar a Inés, ni pedir un intérprete. Lo primero que hizo fue activar una solicitud de asilo político ante el gobierno de Estados Unidos. Para muchos, fue un gesto desesperado. Para otros, una jugada calculada, propia de alguien que conoce demasiado. En el documento oficial, fechado el 11 de julio, Víctor alega persecución política en México. Dice temer por su vida y asegura ser blanco de represalias por sus ideas conservadoras y por saber demasiado sobre figuras del poder. A simple vista, parece una maniobra legal para ganar tiempo y evitar la extradición, pero cuando la jueza federal Cecilia M. Altonaga revisó el expediente, algo llamó su atención. Yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. No me sorprende, me estaban siguiendo desde hace meses. Pero que no se equivoquen, yo no soy ningún ladrón, soy el chivo expiatorio de una red mucho más grande, una red donde hay políticos, empresarios y hasta funcionarios que hoy siguen dando órdenes desde sus oficinas como si nada. Dicen que me detuvieron por migración, pero eso es solo una fachada. Lo mío no es un caso legal, es un caso político. Quieren callarme porque tengo documentos, contratos y nombres que podrían hacer temblar a más de uno. Si realmente quieren justicia, que empiecen por investigar a quienes firmaron, a quienes aprobaron los pagos, a quienes se beneficiaron de los millones que hoy me quieren colgar a mí. Yo pedí asilo porque sé lo que ocurre cuando alguien se atreve a hablar en México. No tengo miedo, pero tampoco soy ingenuo. He visto cómo desaparecen expedientes, cómo se borran transferencias y cómo se fabrican culpables. No soy santo, pero tampoco soy el único que jugó en este tablero. Y sobre Inés, que no la busquen como si fuera una fugitiva. Ella no tiene nada que ver con esto. La están utilizando para distraer, para darle espectáculo al público mientras los verdaderos responsables siguen protegidos por sus trajes y sus puestos. Yo estoy dispuesto a hablar, pero cuando lo haga, más de uno va a perder el sueño.